Familia y comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en Uniminuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Pastoral Latinoamericano que nos permite entender, comprender lo que el Evangelio del próximo domingo nos va a proponer en la liturgia. Hoy, como todos los viernes, vamos a trabajar. Vamos a escuchar el texto, el Evangelio del próximo domingo, y vamos a estar en esta dinámica interesante de poder comprender también cuáles son los desafíos que este texto nos está proponiendo para el ejercicio mismo de nuestra fe, de nuestro crecimiento en la vida espiritual, en nuestro crecimiento también como personas, como seres humanos, en nuestro crecimiento también como en nuestra propia experiencia de realización humana, y que nos va a permitir también abrir unos nuevos horizontes a partir de toda la misma dinámica que este texto vamos a reflexionar nos propone desde el Evangelio de Lucas. Entonces quiero invitarlos a todos ustedes a que abran sus textos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62, y vamos a empezar justamente la reflexión de este texto. Para ello nos va a acompañar, o nos está acompañando más bien el día de hoy, Andrea Ramírez. Andreita, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ivonne, feliz de escuchar tu voz, de saber que hay muchos oyentes que se nutren de este programa tan precioso, que les permite tener herramientas sólidas para nutrir su fe a través del texto bíblico. Ivonne, muchas gracias. Es un texto lindo, maravilloso, que nos presenta la liturgia, digamos que tiene unos elementos claves importantes también que van a nutrirnos especialmente en el ejercicio mismo de entender también cuál es esta experiencia misma de ser creyente hoy, de los desafíos que la fe misma nos propone a nosotros como creyentes hoy. Entonces te propongo si hacemos la lectura del texto para que todos tengamos un poquito de conocimiento de lo que allí está escrito, y ya tú nos cuentas cómo poder ahondar y comprender mejor todas estas palabras que allí nos proponen. Vamos a iniciar con la lectura del Evangelio de Lucas. Les recuerdo para que abran sus Biblias en el capítulo 9, versículos 51 al 62. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de la Asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenían intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Al otro dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes
despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Andreita, fuerte este evangelio. Precioso, Ivonne. No olvidar que todo esto se escribió sobre la sangre de mártires, sobre la persecución de muchas personas. Esto no se escribió en la comodidad tal vez de la playa. Esto se escribió bajo persecución y bajo muerte de apóstoles y seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque cambia vidas, y el Imperio Romano veía toda una oposición, o sea, no era fácil que otros vieran a Jesús como rey y no adoraran al emperador como rey. Todo esto tenía que traer oposición por parte de las autoridades religiosas, pero también el Imperio Romano. Así que esto cambia vidas, Simón, y transforma nuestras vidas, esto salva vidas, y vamos a empezar a mirar algunos aspectos exegéticos, literarios, y siempre decirlo, que siempre les invito a ser parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, siempre les invito a que quieran saber más de Dios, porque en la vida no hay nada más importante que Dios. Todo depende de Él, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, todo lo que pensamos, todo debe depender absolutamente de Él. Bien, Ivonne, entonces vamos a iniciar diciendo algunas cosas, y es que tendremos un primer pasaje hasta el versículo 55, ¿cierto? Del 51 al 55, tenemos aquí, podríamos hablar de una temática. ¿Y cuál temática es? Que Jesús inicia su viaje hacia Jerusalén, va a subir a Jerusalén, y decir que va a Jerusalén tiene toda una significación importante acá, ¿no? Es rechazado en Samaria. Y luego, del versículo 57 al versículo 62, tendremos a 3 personas que van a querer seguir a Jesús, pero pues que se van a encontrar con unas palabras de Jesús que los van a confrontar. Van a ser confrontados, o sea, quieren seguir a Jesús, pero habrá una confrontación de alguna manera, y ese va a ser un mensaje fuerte también para nosotros, y también evaluar hasta dónde entendemos el seguimiento al Señor, o si simplemente me gusta Jesús, o si sirvo a Jesús, si amo a Jesús y si le sigo. Entonces, Ivonne, iniciamos con ese versículo 51 al 56 diciendo otro aspecto importante. Vamos con el segundo. Vamos a decir entonces que el capítulo 9, versículo 51, da inicio a la cuarta parte del Evangelio. Es una cuarta sección, igual. Una cuarta sección que tenemos aquí desde el versículo 51, y va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en la tercera parte hemos encontrado a Jesús en Galilea. Ha hecho milagros, ha ido a muchos pueblos de Galilea, se ha dado a conocer el poder del Padre, el reino de Dios, esa construcción tan grande que Jesús ha hecho, del anuncio, ha elegido discípulos, no solo hombres sino humanos. Y fíjate que aquí empezamos a ver una cuarta parte del Evangelio, y empieza el versículo 51 diciendo así: sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, como tú lo leíste ahorita, Ivonne. Entonces, ¿qué está sucediendo? Como ya lo hemos dicho, Jesús iniciará su camino. ¿Qué significa? Ante la teología lucana, Lucas está reflexionando sobre el camino en la obra lucana, ¿no? Que no es solamente Lucas, sino Hechos de los Apóstoles. El camino salvífico. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ha construido, y todos tendemos a construir un camino propio, ¿cierto? Sin Dios, apartados de Él. Yo creo que eso nos ilumina mucho también el Hijo Pródigo y muchos pasajes en la obra lucana, y es que tendemos a construir un camino partiendo de nuestros pensamientos, lo que queremos, lo que pensamos, nuestros criterios. Pero ¿qué sucede? Que ese camino que construimos nosotros, pues resulta que no nos garantiza
que la vida realmente sea feliz. No nos garantiza que nuestros hijos o que todo lo que yo haga me salga bien, porque la vida llegan muchas cosas a nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que Lucas va a hablarnos de un camino salvífico que Dios empieza a construir y entendemos todo ese Antiguo Testamento como un camino salvífico que Dios construye, que Dios abre y construye para que el hombre lo encuentre, y encontrar a Dios es la vida, es la paz, es la misma vida. Entonces, cuando llegamos a este versículo 51, vamos a ver a un Jesús que ya estuvo en Galilea, pero que aquí empieza su viaje, su subida a Jerusalén. Hablar de ir a Jerusalén es decir, voy a ir a morir. Pero ¿qué hay detrás de ir a morir? No solamente es entender que Jesús va a perder la vida, sino que con su muerte va a construir, a abrir, edificar. Cada paso que Jesús da está construyendo un camino que le va a permitir a los discípulos, a las comunidades, a nosotros hoy, tener esta libertad de la cual hoy estamos gozando. Andreita, esto que tú nos propones aquí en el, digamos, en esta, digamos, explicación de esta primera parte, me trae a la mente un poco también es como esa salvación es un ejercicio que se da de forma mágica o no sé, como de una voluntad única, sino que realmente nosotros, así como Jesús presenta esta etapa de camino, pues nosotros también tenemos que ir en camino, en búsqueda de esa salvación, al encuentro de esa salvación que nos permita a nosotros justamente como poder entender la dinamicidad que tiene la vida de fe. O sea, la fe no es un elemento estático que está y que es inherente, sino que es un elemento dinámico que abre caminos y que realmente nos lleva a nosotros a un encuentro y que no se queda única y exclusivamente como en una acción de Dios, ¿cierto?, sobre nosotros, sino que es como un diálogo también que abre caminos, que abre puertas y que nos lleva justamente al encuentro de un Dios también que viene en camino con nosotros. Espectacular eso que dices, Ivonne. Siempre lo diré, que qué afortunados son tus comentarios para hilar todo un mensaje que hay acá, Ivonne, porque todo lo hizo Dios. Y desde Antiguo Testamento lo vemos, y más en Lucas, que trabaja esta línea teológica, cómo Dios empieza a construir un camino a través de los profetas, y ahora viene Jesús. Dios hizo todo. Construir un camino fue algo de tanto tiempo para que venga Jesús. En la historia se preparó todo un camino salvífico para que ahora venga Cristo y exponga su misma vida, su mismo cuerpo, su mismo ser, para ser abierto como todo un camino que antes estaba cerrado, pero que ahora se abre, y a través del cuerpo rasgado de Jesús y de su sangre, tengo la oportunidad yo. ¿Y por qué es tan acertado lo que tú estás diciendo, Ivonne? Porque la obra lucana es especial en hacer referencia en esto, en la decisión del ser humano ante el cuerpo rasgado de Jesús y su resurrección. Ahora la decisión está en el ser humano. Eso lo ves en el hijo pródigo, eso lo ves en Zaqueo, eso lo ves en la mujer pecadora, eso lo ves porque la decisión más importante del hombre o de la mujer, del ser humano, más importante, es poderle dar un sí al Señor. No es solo mirar para arriba y decir Diosito, Diosito, porque Él también me está mirando y dice Andreita, Andreita, ¿no? Yo miro para arriba y Él también mira para abajo a decirme, yo ya he hecho 1000 cosas en ti, créetelo, ¿no? Esto es lo que tú ya eres. Entonces la decisión más fuerte del ser humano es poderle decir, sí, yo acepto, yo entiendo que he construido un camino desde lo que me ha aportado una sociedad, desde lo que ha aportado mi familia, desde lo que he aprendido en mis contextos sociales, en la vida que he recorrido, he recibido un montón de conocimientos y de cosas, y desde ahí yo he construido, pero la verdad, de ti yo no sabía nada, o si sabía, pues la verdad no fue tan importante. Ahora me levanto, como lo dice el hijo pródigo, que entra en sí y decide levantarse e ir a la casa del Padre. Pero decir que ir a la casa del Padre es abrazar realmente a Dios y decir desde este día, que eso ya lo encontraremos en lo que tú leías del 57 para adelante, aquellos que quieren seguir a Jesús, yo ya entiendo
que yo no soy apta para construir un camino y menos para mi familia, para mis hijos y para mí. Tú, Señor, construiste ya un camino, por el sí que te voy a dar, me inserto en él y ahora el camino lo seguimos construyendo los dos, mi nuevo proyecto de vida, mi camino, porque Él viene a restaurar, a sanar y demás. Entonces va a ser precioso ver cómo el rostro, la palabra rostro va a ser importante aquí, porque Él dice que Él se afirmó en su voluntad, pero fíjate que aquí vamos a encontrar, Ivonne, 3 veces la palabra rostro. Aquí en español no la encontramos, pero en el griego sí. Cuando dice que se afirmó en su voluntad, la palabra es afirmó su rostro. Esto yo digo que no hay otro evangelio que nos muestre o que haga un énfasis tan grande en lo que Jesús tiene que ir a hacer, porque Él no quiere, él le va a doler profundamente y va a decirle a Jesús, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y aquí tenemos a Jesús como discípulo y seguidor, no solo como discípulo, sino como seguidor, que ahorita vamos a ver esa importancia de esas dos palabras. Jesús aquí es tanto discípulo como seguidor, y aunque sabe lo terrible que será el martirio, Él se afirma, va a hacer la voluntad del Padre. Y Lucas sí que aprendió eso. Hechos de los Apóstoles nos deja clarísimo que la comunidad comprendió que también debía afirmarse en la decisión de servirle al Señor, aunque viniera la muerte, las persecuciones, latigazos, que hablen mal de nosotros y 1000 cosas más. Eso no es negociable. Ser seguidor de Jesús, ante el ejemplo de Jesús aquí, es decir, sí, aunque venga lo que venga en la misión. Entonces, 3 veces encontramos la palabra rostro allí. Él se afirmó, ¿cierto? Dice, envió pues mensajeros delante de sí. Eso que en español dice delante de sí, es delante de su rostro en el griego. Por eso les invito a que vengan a estudiar griego en el instituto. Envió mensajeros delante de su rostro, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para preparar su posada, pero no le recibieron porque tenía intención él de ir a Jerusalén. Y aquí tendremos otro dato importante, y es que Jesús, como estando en la Galilea, podría llegar a Jerusalén, por donde muchísimos galileos iban, y era por la Transjordania. No pasaban por Samaria. Nosotros sabemos muchas cosas por el Antiguo Testamento de una enemistad entre judíos y samaritanos desde el año 722. Cuando Asiria lleva o deporta las tribus del norte, y desde allí muchos extranjeros vienen a vivir en Samaria y se mezclan, ¿cierto?, con israelitas, y entonces aquí tenemos un problema social muy grande entre judíos, entre samaritanos, y entonces decimos que los galileos podrían llegar a Jerusalén por la Transjordania, o sea, pasan el Jordán y llegan por Perea y giran a Jerusalén por el sur. Pero fíjate que no. Aquí Jesús en Lucas, que tiene unas buenas conexiones con Juan, Jesús no va a ir por la Perea y la Transjordania a Jerusalén a morir, va a pasar por Samaria, por un territorio que no es bien visto. Socialmente son excluidos por judíos, por israelitas, pero Jesús no, porque Jesús viene a arreglar los problemas del pasado. Jesús viene a estrechar relaciones con samaritanos, y fíjate que aquí la reacción va a ser tremenda, porque los mismos samaritanos son los que no quieren recibir a Jesús. Dice que entraron en un pueblo, ¿cierto?, pero no le recibieron, pues porque tenía intención de ir a Jerusalén. Entonces vemos una oposición de samaritanos, pero hay algo acá, Ivonne, lo que quiere resaltar Lucas, que es lo que hacen sus discípulos, esas personas que Jesús está preparando para luego tomar, ¿cierto?, seguir una construcción de camino salvífico para muchos, junto a Jesús resucitado. Vamos a ver la reacción de Santiago y Juan, ¿no?, en el versículo 54. Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Fíjate esto, ¿no? O sea, aquí tenemos unos discípulos que caminan con Jesús,
que se han visto beneficiados por Jesús, como nos puede pasar a nosotros. Jesús es muy lindo, ¿no? Jesús es muy lindo, nos apapacha, nos dice que nos ama, hace muchas cosas por nosotros, y los discípulos están felices siguiendo a Jesús. Ya ha anunciado 2 veces su muerte hasta este momento, hasta este pasaje. Y entonces lo que replican esos 2 discípulos es: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Fíjate esas palabras tomadas de Segundo Reyes 1:1, ¿no? De Segundo Reyes 1:1 y en adelante todos estos versículos. Allí está Elías. Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Estamos entre esos años 850 en adelante, con el rey de Israel, Ocosías. Y entonces los discípulos toman las palabras de Elías porque ha tenido unos ciertos problemas con este rey de Ocosías. Ocosías no quiere a Elías y le ha enviado hombres, ¿no?, a Ocosías, y Ocosías, ante esos soldados, lo que hace es pedir que baje fuego del cielo, y realmente estos soldados son consumidos. Los primeros 50, los segundos 50 son consumidos por el fuego. Y lo que está haciendo Santiago y Juan es responder con esa tradición veterotestamentaria, desde esa interpretación del que se oponga a los planes de Dios, pues se le debe sacar del camino, ¿no? Pero fíjate que no. Aquí hay algo, dice: pero volviéndose, versículo 55, ¿cierto? Les reprendió y se fueron a otro pueblo. Porque hay algo importante a todos nuestros amigos que nos escuchan. Y es que, ¿por qué Jesús no avala que caiga fuego del cielo? O que Malco, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan, corte la oreja, o que tomemos la espada y acabemos con aquellos que quieren acabar con este plan salvífico? ¿Por qué no? Porque Jesús más bien pide que se tenga una forma de ser humilde y sencilla, bajar la cabeza ante quienes nos agreden o quieren ser obstáculo para el proyecto salvífico en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo discípulo y todo seguidor de Jesús debe saber que la forma de Dios, en la que Dios piensa, la forma como Dios piensa, en muchas cosas, no en todas, pero en muchas cosas hay oposición con la forma de pensar nuestra, con mi forma de pensar, con las formas de pensamiento que se desarrollan en las sociedades, en las diferentes sociedades, contextos sociales. Si tú me caes mal, te digo: pues yo no te miro, no te hablo, no te miro, no te quiero. Esa no es la forma de pensar de Dios. Y bueno, ese y miles de ejemplos podríamos colocar para decir que siempre la construcción del pensamiento de Dios, del proyecto de Dios, de la vida de Dios, tendrá oposición, porque mucha gente no querrá pensar como Dios, ni actuar como Dios, ni permitir que Dios se instaure o se edifique su pensamiento y su vida dentro de muchas personas. Entonces tiene que haber oposición. Una oposición muy pequeña es que no me miren, pero una oposición grande es que realmente me quieran matar, ¿cierto? Pues aquí tenemos una gran oposición. No lo quieren recibir. Es tremendo, porque Jesús se dirige a Jerusalén y hay una oposición para ese proyecto salvífico. Sin embargo, la salida nunca será desde mi forma de pensar la violencia, sino que debemos contrarrestar las formas de pensar contrarias a Cristo de la forma como piensa Cristo de nosotros y como nos ama Cristo. Así que aquí lo que hace es dirigirse a otro pueblo y continuar el camino, porque Jesús no va a detenerse. Y yo creo que aquí podemos decir algo, Ivonne, antes de escucharte, que siempre me parece tan bello escucharte, y es lo que la lectura nos va dejando a nosotros poco a poco en nuestro seguimiento, en nuestro discipulado, quienes le hemos dicho sí al Señor, como nosotros también tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón un objetivo trazado, y es entender nuestra elección, entender el Espíritu Santo que Él nos ha dado, para qué nos lo dio y cómo podemos ser cooperadores en esa construcción de camino salvífico para otros que no tienen esa gracia
de vivir en ese camino, de haber entrado en ese camino como nosotros lo estamos, igual. Sí, Andrea, escuchándote, no sé, pensaba mucho como en estas, a veces en estas dinámicas en la vida de fe, ¿no? De quienes piensan distinto a nosotros o de quienes creen diferente a nosotros y buscamos siempre es cómo hacer todo un tipo de, digamos, como también de violencia religiosa en medio de todo esto, ¿cierto? Tú no piensas como yo, entonces tú eres mi enemigo, o sea, creamos también como esos ambientes hostiles y mirando, digamos, el texto y escuchándote, veía dos cosas importantes. Una, que Jesús no evita pasar por situaciones hostiles o por lugares donde se presente la hostilidad, ¿cierto? Sino que más bien busca la forma de entrar allí, de lograr justamente como esa experiencia o esa forma también de encuentro con esas situaciones que le son diversas o que le son hostiles, ¿cierto? Y mira también cómo frente a la reacción de sus discípulos, esta reacción hace también tomar una toma más bien de decisión distinta, ¿no? Una postura diferente. O sea, cómo nosotros no debemos reaccionar con hostilidad frente a la hostilidad, sino que debemos realmente reaccionar de manera distinta para que la hostilidad no sea mayor, no sea grande, sino cómo poder, diríamos hoy, apagar el fuego y no agrandarlo más, ¿cierto? Entonces, creo que es un desafío muy grande también para nosotros, porque a veces quisiésemos que todo el mundo pensara igual, creyera igual, orara igual, celebrara igual, y frente a la diferencia, pues también nosotros debemos buscar cómo acercarnos, cómo vincularnos a esa forma de pensar, respetar eso, y si no, logramos encontrar como esos puntos de diálogo, esos puntos de encuentro, pues simplemente no generar mayor hostilidad, sino retirarnos y ser también como sabios y prudentes en el ejercicio de poder entrar con quien piensa y vive diferente a nosotros. Claro, Ivonne, es precioso. Mira, yo creo que hay muchos ejemplos que podemos colocar desde la vida, a veces no cristiana. Son principios que abarcan no solo la vida cristiana, sino la vida no cristiana. ¿Qué hace un padre frente a un hijo, una madre, unos padres frente a un hijo? A ver si les sirve el ser violentos, el ser agresivos, el ser fuertes con ellos, ¿no? Groseros, a la fuerza, querer cambiar. A nadie le da resultado eso. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una pedagogía perfecta. O sea, la escritura nos enseña a construir un camino no solamente para que nos veamos bonitos. Si yo era grosera ya no lo soy, me veo más bonita. No, es que claro que eso es una consecuencia de seguir a Cristo. Es que el anuncio salvífico no solamente para que yo me vea más bonita que antes es porque ante el anuncio salvífico la persona tiene acceso directo a la máxima misericordia, amor, quien viene a sanar sus heridas, a defenderle, a amarle, a hablar por él, a darle tantas cosas que uno ni siquiera ha pedido. Ivonne, yo creo que uno ha vivido por experiencia, hemos vivido cosas que uno ni siquiera ha pedido. Uno dice, Dios, pero ¿por qué me das tanto si yo ni siquiera he pedido esto? Ni siquiera me lo imaginaba. No es solamente vernos bonitos de acuerdo a la escritura, es que Dios puede actuar en nuestra vida. Entonces, aquí hay una pedagogía perfecta. ¿Qué van a hacer los discípulos si lo que necesitan es que los otros comprendan el amor de Dios? ¿Cómo hago para que entiendan el amor de Dios? Hago como el perrito que si hace sus necesidades donde no es, entonces vengo y le restriego su cabeza sobre sus mismos heces. Eso jamás lo haría Dios, ¿no? Es entonces entender que si me agredes es porque no entiendes el amor de Dios, pero yo lo entiendo. Entonces yo puedo amarte, tú no puedes, pero yo sí puedo. Aquí es donde empieza lo duro, no solo del discipulado, porque el discipulado, hablando en estos tiempos donde mucha gente seguía a Gamaliel, a Gilel, a muchos rabinos, a muchos maestros, pues se seguía al maestro y se era discípulo para aprender, para ser como ese maestro
Y bueno, yo tomaba mi vida para enseñar, ¿cierto? Pero es que aquí no es eso. Aquí no es seguir a Jesús para aprender un montón de cosas y tomar una vida independiente a mi maestro. El proyecto aquí, salvífico, y quienes quieran unirse al proyecto de Cristo, también lo digo desde Juan 15, es aferrarse a la vid, abrazar a Cristo, abrazarle como cuando hay un cordón umbilical y nadie lo va a romper, porque en esta nueva vida jamás se rompe el cordón umbilical. Tenemos un cordón umbilical, una vida que nos transmite Dios a través de Cristo, y entonces no solamente es vernos lindos, sino que ahora somos portadores de una presencia viva que me impide entonces, yo creo que la mayor señal igual cuando uno ve gente o hablando mal de su pastor, o hablando mal del papa, o hablando mal de este o del otro, decir que porque no me parece, o porque una cosa es ser críticos, porque todos podemos ser críticos y decir, venga, yo evalúo lo que otro está diciendo, pero a veces vemos reacciones supremamente contrarias al proyecto de Dios. Lo he visto en estos días, cómo podemos entrar a un mismo lugar a evangelizar diferentes grupos, pero algunas personas tienen, y a veces pues uno también tiene, lógico, pero las he visto estos días, que el anuncio salvífico está en nuestra boca, pero nuestras reacciones son totalmente contrarias a ese proyecto salvífico. Y bueno, aquí lo que tenemos es a Jesús educando, enseñando, guiando a sus discípulos y llevándolos más allá. O sea, este camino salvífico se construye con pensamientos más allá de los que nosotros podemos tener, ¿no? Eso lo va a decir Filipenses 2. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Yo pienso que a eso es a lo que uno le apunta, porque eso es lo más complicado. Y bueno, hablar eso es fácil, predicar eso uno se da maña, pero decir que cada vez adopto los sentimientos de Cristo, pues eso es todo un reto que de la mano del Espíritu pues se debe de ir haciendo poco a poco, Ivonne. Creo que eso es un reto, Andreita, también de despojarnos un poco de nuestra condición humana y aprender también a mirar. O sea, creo que más que... Yo lo veo más allá de los sentimientos, y es realmente encarnar la misericordia en nosotros para que la fe se haga vida, ¿no? La fe se haga experiencia permanente de vida, experiencia profunda de un Cristo que se encarna en cada uno de nosotros y nos construye, nos transforma, pero también construye y transforma las comunidades, la iglesia, el evangelio. O sea, creo que esto es realmente un evangelio encarnado, hecho realidad en la experiencia vital humana de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras comunidades. Así es, Ivonne, así es. Desde la cristología podemos hablar de una nueva encarnación de Jesús, claro que sí. Podemos decir que Jesús se encarnó, pero que Jesús se encarna otra vez, y como lo escuchamos muchas veces, ahora somos las manos, los pies, la voz, los ojos de Cristo, y el mundo necesita de Cristo, no del látigo que a veces nosotros pues como iglesia podemos a veces comportarnos con otros grupos, tal vez religiosos o personas dentro de nuestra iglesia que no aceptamos por sus formas de pensamiento a veces. Así es, Ivonne. Desde el versículo 57, que encontramos las exigencias de la vocación apostólica, pues aquí es como si Jesús ahora les llevara a profundizar mucho más en ese discipulado, ese macetes, ese discipulado. Yo te sigo, o sea, yo camino contigo, pero aquí vamos a encontrar otro término que es seguimiento, ese acoluseo, seguimiento. Entonces, mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces vamos a fijarnos en ese versículo 57, que Lucas quiere hacernos ver que Jesús no se ha detenido. Es que el paso de Jesús es firme, es que Él ya afirmó su rostro, su voluntad, nada ni nadie lo va a detener. Y aquí yo veo un amor extremo, porque la decisión, lo escuché esta semana de alguien,
la decisión más grande que Jesús ha tomado en su corazón, sabiendo lo que eso implica, que era su muerte y su martirio. Su decisión era amarme y salvarme, rescatarme de mí misma, de la influencia del mundo, de lo que mi contexto me puede aportar, y colocarme en lugares muy, muy altos, y el lugar muy alto es sus brazos, ¿no? Entonces, iban de camino, prosiguen, él va hacia Jerusalén. Y entonces, claro, se acerca uno, ¿no es cierto? Y entonces dice, te seguiré. Ahí encontramos el verbo acoluteo. No, ya no es discípulo, ya no es solo que yo quiero ser tu discípulo, es que yo te quiero seguir a donde vayas. O sea, qué lindo escucharte, he aprendido mucho, me has multiplicado los panes y me has dado, hola, pero yo como que quiero seguirte, como que lo que tú has dicho me deja con ganas de agarrar camino, de irme contigo. Y entonces Jesús le va a decir, bueno, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y entonces le está diciendo esto para que él, como para bajarlo de la nube, si es que no está comprendiendo qué significa agarrar camino con Jesús. Y entonces, claro, aquí decir que las zorras tienen guaridas y las aves nidos es esa protección que nosotros podemos tener en cuestión de cosas. El texto nos está hablando de desprendimiento. No es que no las tengamos, no es no querer esa casa, no es no querer asegurarnos en salud, no es que no queramos tener algunas seguridades aquí en esta vida. Es que Jesús va a ir a morir. Y fíjate que el paso que Jesús tiene que dar para que el proyecto salvífico se instale y se siga construyendo es ese. La gran oposición le llevará a morir. Y ellos deben aprender eso, porque sobre ellos recaerán muchas violencias, sobre ellos recaerán también muchos latigazos, muchas malas caras por este anuncio que ellos van a empezar a llevar a cabo, ¿no? Entonces, Jesús les está anunciando que Él no tiene dónde, así que si lo quieren seguir, tendrán que afrontar también lo que se viene en la misión. Algunas personas que están en misión, pues no viven tanta contrariedad como otros, pero debemos estar listos y preparados para lo que venga en la misión, para toda oposición que venga, hasta la muerte. Es posible que vayamos hasta la muerte, ¿por qué no? ¿No? Es posible. Y a otro le dijo, sígueme, versículo 59, en estos minuticos que quedan, a otro le dijo, sígueme. Y él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino. Y encontramos otra palabra importante, Ivonne, sigue el término seguimiento, ¿no? Acoluteo, ¿no? Sígueme. Y él, pues dice, no, yo tengo que ir a despedirme de mi padre. Y claro, el abá en esta cultura es supremamente importante. El papá es papá de todo un clan, de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras, de sus nietos, de sus bisnietos, hasta que él no muera, hasta que cuando ya él no esté, el hermano mayor será quien siga frente a todo ese clan de esa gran familia. Así que el abá no es cualquier persona, ha muerto el padre, y es importante ir a despedirlo. No es que Jesús no diga que vayamos a enterrar a mi padre, tenemos que interpretar el texto. Es que aquí lo que hay de trasfondo, Ivonne, es la urgencia del reino. Es que aquí, en el versículo 51, cuando Jesús ya inicia su camino a Jerusalén, es que no hay tiempo, es que hay una urgencia, es que no puede aflojar el paso, es que no puede decir que voy si está haciendo sol, pero que si llueve no puedo ir a anunciar. Es que la urgencia, y fíjate que yo lo he entendido más después de pandemia, cuando entramos a cárceles y vemos cómo quedó la gente allá adentro destruida, físicamente, psicológicamente. Cuando vemos eso, yo lo entiendo aún más ahora. Y es que el anuncio que Dios pone en nuestro corazón salva vidas. No es cuando quiera, cuando me guste, cuando yo esté de buen ánimo, cuando esté haciendo sol, cuando... Es que el anuncio salva vidas, no da espera, Ivonne. Y claro, esto lo encontramos allí cuando la gente abraza a Cristo y
y llora diciendo necesitamos que Jesús nos ayude en medio de esta situación, ¿no? Y entonces tenemos el tercer ejemplo. También otro le dijo, te seguiré, Señor. Sigue el mismo verbo, acoluteo, seguimiento. Yo quiero agarrar camino contigo, Señor, ¿no? Pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dice Jesús, nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Y mira hacia atrás, ¿no? Pues el que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que pone la mano y mira hacia atrás es apto para ese reino. Y claro, es que es la urgencia del Evangelio. Filipenses 3:3, para escucharte, Ivonne, tu comentario que me edifica tanto. Filipenses 3:3 dice Pablo que él sabe, él tiene un objetivo en su mente, y es que el pasado lo sabe dejar atrás y se lanza hacia lo que está hacia adelante. El pasado se queda atrás y se lanza hacia lo que está hacia adelante. Y entonces acá tenemos muchas cosas que están interviniendo en que ellos agarren camino con Jesús, o sea, seguirle, agarrar camino. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, ¿qué es lo que puede estar obstruyendo nuestro camino? Podemos decir, es que yo no sé hablar. Pues bueno, ven al Instituto Bíblico a conocer más del Señor. Es que yo necesito más espiritualidad. Bueno, ve a tu parroquia y empieza a estar allí en medio de tu parroquia y empieza a crecer en Cristo. O sea, no hay nada que pueda interrumpir esto tan poderoso que Dios puso en nuestra vida. Y somos tan felices que lo que queremos es que esto lo tengan miles y miles y miles, tengan esto que hoy tenemos nosotros. Una dicha que no nos cabe en el pecho. Andreita, yo escuchándote y viendo también un poquito el texto, creo que el seguimiento, el lograr justamente como esa salvación de la que tú nos hablabas al inicio, es justamente un proceso que se camina detrás de Jesús, que se aprende de Jesús, que se edifica también a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, pero también es todo un desafío que nos propone a nosotros de dejar atrás como muchas cosas, ¿no? Miraba yo en la primera respuesta que le daba a este discípulo y le decía, mire, esta tiene madriguera, el otro tiene nido, pero yo no tengo nada. O sea, es también un camino de estar abiertos a la incertidumbre, al cambio permanente, y es un lugar donde la única meta que tenemos, o el único horizonte que tenemos, es justamente ese, la salvación, y es a donde nosotros debemos enfocar la mirada, no en un lugar terreno, no en un espacio, digamos, físico, o en una situación humana real, sino realmente en una esperanza puesta en esa salvación que nos propone el Evangelio y este proyecto de Dios. Y veo también los desapegos, ¿no? O sea, no tanto el hecho de que nos despreocupemos por las personas o por las cosas, ¿cierto? O por los trabajos o por la vida humana, porque es algo que tenemos que hacer, algo inherente también que tenemos que hacer nosotros para poder sobrevivir y supervivir en esta realidad humana que nosotros llevamos, pero no quedarnos anclados ahí como estancados en los afectos a las familias, a las personas, o en la vida, una vida laboral que nos hace perder justamente como la dimensión, el gran horizonte justamente de la experiencia de Dios, y es lograr llegar a esa salvación. Entonces creo que este Evangelio nos ha planteado unos desafíos bastante interesantes. No es aferrarnos a las personas, sino es realmente centrar la experiencia de fe en aquel que es realmente la fe, que es Jesucristo. Y ante esto creo que tenemos que seguir creciendo y madurando permanentemente para hacer realidad esta experiencia tan grande, tan profunda y tan amplia que nos propone la fe. Andreita, mil gracias. Aquí Jota está que me cierra el micrófono, entonces yo te agradezco, Andreita, por estas pautas y por estos elementos que nos has dado para comprender el Evangelio, y bueno, espero que nos acompañes próximamente en nuevos programas. Ivonne, muchas gracias. Tenemos miedo de perder lo poco que tenemos,
nos da miedo porque no vemos más allá. Pero cuando entendemos a Cristo son derroches y derroches y derroches de amor. Es un derroche de amor increíble, así que adelante y todos a seguir a Cristo. Y gracias. Mil gracias a ti, Andreita, y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad. Atención, atención, noticia exclusiva. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? El programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, Permitiendo un acercamiento a la realidad actual. programa acreditado de alta calidad. Con modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967.